Capítulo 1. Una sonrisa inesperada. James Martin, un fotógrafo de noticias criminales, siempre se ha considerado un observador externo. Su trabajo era capturar momentos que otros preferirían olvidar. Era omnipresente en las escenas del crimen, su cámara captaba todo, desde el horror hasta la tragedia. Pero un día fue testigo de algo que cambió su vida. Esa noche, James recibió una llamada a la escena del crimen en un área abandonada de la ciudad. Dijeron que encontraron el cuerpo de una joven. El crepúsculo ya había envuelto a la ciudad, y se apresuró, tratando de no perder ningún detalle. Cuando llegó al lugar, la policía y los espectadores se reunieron alrededor. El olor a sangre y descomposición flotaba en el aire, creando una atmósfera de ansiedad y tensión. James comenzó a tomar fotos, el plan general, los detalles principales, las caras de los policías. Trabajó rápido, tratando de captar la atmósfera del momento. Su cámara hizo clic continuamente, capturando cada movimiento, cada mirada. Estaba concentrado en su trabajo, casi sin darse cuenta de los que lo rodeaban. De repente, su atención fue atraída por una figura en el fondo, un hombre con una sonrisa en su rostro. Era un extraño contraste con la escena sombría. James entrecerró los ojos un poco, tratando de verlo mejor. El hombre estaba un poco a la sombra, vestido con una capa oscura, pero su sonrisa era brillante y distinta. ¿Quién es?, susurró bajo su nariz, pero ninguno de los presentes le prestó atención. James miró a su alrededor, tratando de ver si alguien más había notado a esta persona. Sin embargo, todos estaban ocupados con sus propios asuntos, la policía discutía los detalles de la investigación, los espectadores susurraban entre ellos. Cuando James regresó a la sala de redacción y subió las fotos a la computadora, volvió a ver esa sonrisa. Ella estaba en todas las imágenes, un espectador invisible que observaba el horror, pero no era parte de él. Fue extraño e inquietante. James hizo un zoom en la pantalla y examinó de cerca la cara del extraño. La sonrisa era a la vez amistosa y aterradora. Parecía que este hombre sabía algo importante sobre lo que estaba sucediendo, algo que los demás no sabían. Trató de recordar todos los detalles de esa noche, cómo era la escena del crimen, quién más estaba allí. Pero cuanto más lo pensaba, más preguntas tenía. ¿Por qué nadie más se dio cuenta de este hombre? ¿Por qué estaba tan tranquilo en la escena del crimen? James decidió imprimir la foto y mostrársela a sus colegas al día siguiente. Quizás alguno de ellos pueda explicar este extraño fenómeno o al menos confirmar sus observaciones. Por la noche, sin embargo, no pudo dormir durante mucho tiempo. La sonrisa de un extraño lo perseguía incluso mientras dormía, como si este hombre estuviera tratando de decirle algo. A la mañana siguiente, James llegó a la sala de redacción antes de lo habitual. Colocó las fotos en su escritorio y esperó la llegada de sus colegas. Cuando comenzaron a reunirse en la oficina, los llamó a su casa. «Míralo», dijo emocionado, señalando la foto con un hombre sonriente. Sus colegas se mostraron escépticos al principio. «Bueno, ¿qué pasa aquí?», preguntó uno de ellos. «¿No lo ves? Este hombre aparece en todas mis fotos de escenas del crimen en los últimos meses», respondió James con creciente emoción. Los colegas comenzaron a estudiar cuidadosamente las imágenes y pronto también notaron la rareza. «Es realmente inusual», reconoció uno de ellos.
Podría ser un periodista o un detective, sugirió otra colega, pero James no dejó de sentirse ansioso. Conocía a todos los periodistas y detectives de la ciudad en persona, no era otro de ellos. Tengo que averiguar quién es, dijo James para sí mismo, así comenzó su propia investigación. Una búsqueda de una sonrisa misteriosa que lo llevó a descubrimientos mucho más aterradores y profundos de lo que podría haber imaginado. Si te gusta este capítulo y quieres continuar en el mismo formato para el resto de los capítulos, avísame. Capítulo 2. Las huellas de la sonrisa. James pasó una noche de insomnio revisando los archivos de sus fotos. Su escritorio estaba lleno de impresiones y fotos antiguas en las que buscaba metódicamente la aparición de un misterioso hombre sonriente. Las paredes de su pequeño apartamento se convirtieron gradualmente en una especie de mapa de investigación, hilos rojos ataban fotos, notas y recortes de periódicos. Su amiga ella, que trabajaba como experta forense, había estado preocupada por su estado mental durante mucho tiempo. «Estás obsesionado», decía cada vez que venía a visitarlo. Pero James sabía que estaba buscando algo realmente importante. El reloj tenía casi 3 noches cuando descubrió el primer patrón. Todas las escenas del crimen donde aparecía una persona sonriente estaban relacionadas con un área específica de la ciudad, un antiguo barrio industrial que una vez fue un centro de actividad criminal. James sacó un viejo mapa de la ciudad y comenzó a marcar los puntos. Se formaron en una extraña figura geométrica que se asemeja a un pentagrama o algún símbolo complejo. Cada punto correspondió a la escena del crimen en los últimos 5 años. De repente, el teléfono sonó bruscamente, rompiendo el silencio de la noche. El número era desconocido. S.R. Martin, una voz masculina sorda. «Sí, estoy escuchando», respondió James, sintiendo un escalofrío corriendo por su espalda. «Estás demasiado cerca», dijo la voz. «Detente antes de que sea demasiado tarde». La llamada se interrumpió tan repentinamente como comenzó. James intentó devolver la llamada, pero el número fue bloqueado. Por la mañana, llegó a la redacción con la firme intención de continuar con la investigación. Su colega Michael, un experimentado periodista de crónicas criminales, notó su estado de excitación. «¿Qué pasó?», preguntó Michael, notando las impresiones arrugadas en las manos de James. James dudó un segundo, pero decidió dedicar un compañero a los detalles. Habló sobre la extraña llamada y sus hallazgos. Michael escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Es como una especie de patrón», dijo pensativo. «¿Pero qué puede unir estos crímenes?». Iniciaron una investigación conjunta. Michael usó sus conexiones periodísticas para obtener viejos informes y expedientes policiales. Cada nuevo detalle solo aumentó la rareza de lo que estaba sucediendo. Todos los asesinatos se cometieron con especial crueldad, pero al mismo tiempo tenían una característica extraña. Las víctimas parecían estar relacionadas con el mundo criminal de la ciudad. Los traficantes de drogas, los pequeños ladrones, los proxenetas son personas que rara vez generan simpatía en la sociedad. «Es como si alguien estuviera llevando a cabo su juicio», dijo Michael. Por la noche, habían reunido una impresionante carpeta de materiales. James estaba seguro de que el hombre sonriente estaba de alguna manera involucrado en todos estos crímenes. ¿Pero cómo? ¿Y por qué, a última hora de la tarde, cuando la oficina estaba vacía,
James notó un sobre en su escritorio que definitivamente no estaba allí esta mañana. Dentro había una sola foto, la misma con un hombre sonriente. En la parte posterior había una inscripción: no estás listo para descubrir la verdad. La investigación acaba de empezar. Capítulo 3. Más profundo en el agujero del conejo. James no pudo sacar el misterioso mensaje de su mente. No estás listo para descubrir la verdad. Estas palabras lo persiguieron, lo que le hizo pensar en lo que se había metido. Pero en lugar de retroceder, solo se sumergió más en la investigación. A la mañana siguiente, decidió visitar las escenas del crimen donde aparecía un hombre sonriente. El primer punto fue un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Aquí, hace 3 meses, fue encontrado el cuerpo de un narcotraficante local. James estacionó su Honda Civic en mal estado cerca y se acercó suavemente al edificio. La cinta amarilla de la policía todavía colgaba en la entrada, pero se deslizó fácilmente debajo de ella. En el interior, el almacén parecía sombrío, las ventanas polvorientas apenas dejaban pasar la luz, creando un juego siniestro de sombras. Comenzó a fotografiar, tratando de capturar cada detalle. De repente, una extraña inscripción en la pared, casi imperceptible en la penumbra, llamó su atención: el juez vendrá por todos. James sintió un escalofrío corriendo por su espalda. Tomó algunas fotos de la inscripción y continuó la inspección. En la esquina más alejada del almacén, notó algo brillante. Inclinándose, levantó un pequeño medallón con la imagen de los pesos de la justicia. El sonido de los pasos detrás de su espalda lo hizo girar bruscamente. En la puerta había un hombre de mediana edad con una chaqueta de cuero desgastada. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el extraño con voz ronca. James rápidamente guardó el medallón en su bolsillo. Soy periodista, estoy investigando, respondió, tratando de sonar seguro. El hombre entrecerró los ojos. ¿Investigación de qué? Una serie de asesinatos que ocurrieron en el área. James decidió arriesgarse y mostrar una foto de un hombre sonriente. ¿Has visto a este hombre? El extraño miró la foto durante mucho tiempo. Su rostro se volvió cada vez más pálido. ¿De dónde sacaste eso?, finalmente preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿lo conoces? James sintió que los latidos del corazón aumentaban. El hombre miró a su alrededor, como si temiera que alguien los escuchara a escondidas. Mira, chico, estás jugando con fuego. Olvídate de este caso si quieres vivir. Con esas palabras, se dio la vuelta y se fue rápidamente, dejando a James completamente perplejo. De vuelta en la sala de redacción, James descubrió que Mako tampoco estaba sentado. Obtuvo viejos informes policiales de asesinatos sin resolver en el área en los últimos 20 años. Mira, dijo Mako, colocando los papeles sobre la mesa. Cada 5 años hay una serie de asesinatos brutales. Las víctimas siempre están relacionadas con el crimen, pero el asesino nunca es encontrado. James habló sobre su hallazgo en el almacén y un extraño encuentro. Mako se frotó la barbilla pensativamente. Parece que estamos tratando con algo más que un asesino en serie. Es casi como algún tipo de ritual. Pasaron el resto del día analizando los datos y compilando la línea de tiempo de los eventos. Cuanto más cavaban, más extraña se volvía la imagen. Parecía que detrás de todos estos asesinatos había una antigua fuerza que juzgaba a los criminales,
a última hora de la noche, cuando James estaba a punto de irse, ella entró en la oficina. Su rostro estaba pálido y consternado. «James, tenemos que hablar», dijo en voz baja. Lo vi. Un hombre sonriente. James se congeló sin creer en sus oídos. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hoy en el trabajo. Hice la autopsia de la víctima del último asesinato. Estaba allí, James. De pie en la esquina de la morgue y sonriendo. James sintió que la tierra se alejaba de sus pies. El hombre sonriente no era solo una figura en las fotos. Él era real y los estaba observando. «¿Qué significa todo esto?», ella susurró, sus ojos estaban llenos de miedo. James la abrazó con fuerza. «No lo sé, pero prometo que lo averiguaré. Cueste lo que cueste». Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, James no podía dormir. Sintió que estaba en la cúspide de algo grande y aterrador. El hombre sonriente era la clave, pero cada paso hacia la verdad parecía arrastrarlo más profundamente en el abismo de los misterios y los peligros. Mañana tenía que elegir entre seguir investigando y arriesgarlo todo o retirarse antes de que sea demasiado tarde. Pero en el fondo, James ya sabía la respuesta. No se detendrá hasta que sepa la verdad, por terrible que sea. Capítulo 4. Sombras del pasado. La mañana encontró a James trabajando. Se sentó rodeado de montañas de documentos y fotografías, tratando de encontrar una conexión entre todos los casos de la aparición de una persona sonriente. En la pared colgaba un mapa de la ciudad con alfileres rojos que marcaban las escenas del crimen. De repente, un detalle llamó su atención. Todos los sitios de asesinato formaron un círculo casi perfecto alrededor del antiguo cementerio de la ciudad. James sintió un escalofrío corriendo por su espalda. No podría haber sido una coincidencia. Decidió ir al cementerio inmediatamente. El sol apenas se levantó sobre el horizonte cuando James estacionó su auto en la puerta. La niebla de la mañana aún no se ha disipado, dando al lugar un aspecto siniestro. James caminó lentamente entre las tumbas, estudiando cuidadosamente las inscripciones en las lápidas. La mayoría eran viejos, algunos de más de 100 años. De repente se detuvo como cavado. Frente a él había un monumento con una foto que hizo que su corazón se congelara. Desde la imagen descolorida, un hombre sonriente lo miró. Con sus manos temblorosas, James fotografió la lápida y registró la información. Jonathan Pryce, 1850 a 1900. Juez y guardián de la justicia, rápidamente regresó a la sala de redacción y comenzó a buscar información sobre Jonathan Pryce. Lo que descubrió lo sacudió hasta el fondo. Pryce era conocido como el juez más cruel en la historia de la ciudad. Dictó sentencias severas a los delincuentes, a menudo ignorando las circunstancias atenuantes. Pero lo más interesante fue cómo murió. Según los viejos recortes de periódicos, Pryce fue asesinado por un grupo de delincuentes a los que condenó. Pero antes de morir, supuestamente los maldijo y juró que haría justicia incluso después de la muerte. James sintió un temblor en su cuerpo. Es el hombre sonriente, el fantasma de Jonathan Pryce que continúa su misión en el más allá. Compartió sus hallazgos con Michael y ella. Ambos se sorprendieron, pero reaccionaron a la teoría con escepticismo. «James, ¿no crees en los fantasmas?», preguntó ella con preocupación. «No sé en qué creer», respondió con sinceridad.
pero sé que estamos tratando con algo que está más allá de nuestro alcance. Michael se ofreció a pasar la noche en el cementerio para tratar de filmar a un hombre sonriente. James estuvo de acuerdo, aunque la idea le causó sentimientos encontrados. Por la noche, se ubicaron cerca de la tumba de Price, armados con cámaras y grabadoras de voz. El reloj se prolongó dolorosamente lento. Alrededor reinaba un silencio opresivo, roto solo por el susurro ocasional de las hojas. Alrededor de la medianoche, la temperatura cayó bruscamente. James sintió que el pelo en la parte posterior de su cabeza se ponía de punta. Se volvió hacia la tumba de Price y se congeló. Allí, justo delante de la lápida, había un hombre sonriente. Miraba directamente a James, su sonrisa era a la vez amistosa y aterradora. James comenzó a tomar fotos febrilmente, pero cada foto salió borrosa. Michael y ella también vieron la figura y se congelaron en shock. El hombre sonriente levantó lentamente su mano, señalando a James. Sus labios comenzaron a moverse, pero en lugar de palabras, James escuchó un susurro extraño, como si miles de voces estuvieran hablando a la vez. Estás buscando la verdad, James Martin. ¿Pero estás listo para ella? La justicia no tiene piedad. Llega a todos, tarde o temprano. Con estas palabras, la figura comenzó a disolverse en el aire. Después de unos segundos, desapareció por completo, dejando a los tres amigos en un estado de shock y horror. Recogieron sus cosas en silencio y abandonaron el cementerio. Nadie dijo una palabra todo el camino hasta la casa de James. No fue hasta que llegaron a la seguridad de su apartamento que la tensión se rompió. ¿Qué demonios fue eso?, dijo Michael. Ella estaba sentada en el sofá, con los brazos alrededor. No puedo creerlo. Es imposible. James miró en silencio las fotos en su cámara. Todos estaban borrosos, excepto uno. Mostraba claramente la cara de un hombre sonriente, idéntica a la de la tumba de Price. Tenemos que seguir investigando, dijo finalmente. Ahora sabemos que esto no es solo una serie de asesinatos. Es mucho más que eso. Michael y ella se miraron. Sabían que habían tomado un camino peligroso, pero ya era demasiado tarde para retirarse. ¿Qué sigue?, preguntó ella. James respiró hondo. Tenemos que aprender más sobre Price y su maldición. Y tenemos que averiguar quién podría ser la próxima víctima. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Sabían que habían cruzado una línea más allá de la cual no hay retorno. La persona sonriente, o el fantasma del juez Price, sabía de ellos. Y ahora también se han convertido en parte de este oscuro juego de justicia. James miró por la ventana a la ciudad nocturna, reflexionando sobre lo que les esperaba. Sintió que se estaba acercando a la solución, pero el precio de ese conocimiento podría haber sido demasiado alto. Capítulo 5. En busca de la verdad. Después de una noche en el cementerio, James, Michael y ella se dieron cuenta de que su investigación había tomado un giro nuevo y más siniestro. Estaban decididos a descubrir la verdad sobre Jonathan Price y su posible conexión con el hombre sonriente. Al día siguiente, se reunieron en la sala de redacción para discutir los próximos pasos. James puso sobre la mesa todo el material recopilado, fotos, periódicos antiguos, notas. Cada detalle podría importar. Tenemos que aprender más sobre la vida y la muerte de Price,
comenzó James. Si realmente está detrás de estos asesinatos, debe haber información sobre sus motivos en algún lugar. Michael asintió. Puedo intentar conectarme con la sociedad histórica de la ciudad. Tal vez tengan registros de archivo o documentos sobre Price. Ella ofreció su ayuda en el estudio de los casos judiciales de la época. Voy a tratar de encontrar información sobre los que juzgó. Tal vez eso nos dé una pista. Compartieron responsabilidades y se pusieron a trabajar. James fue a la biblioteca local con la esperanza de encontrar algo útil en periódicos antiguos y libros sobre la historia de la ciudad. Mientras se sumergía en los archivos polvorientos, se encontró con un artículo de hace 100 años que describía la muerte de Price. Habló sobre las misteriosas circunstancias de su asesinato y los rumores sobre la maldición que había impuesto a sus enemigos. Pero lo que más le interesó fue la nota de que Price era miembro de una sociedad secreta cuyo objetivo era mantener el orden en la ciudad por cualquier medio. Esta sociedad se llamaba Guardianes de la Justicia. James sintió la adrenalina. Tal vez esta sociedad ha continuado existiendo hasta el día de hoy, administrando su justicia en las sombras. De vuelta en la sala de redacción, compartió sus hallazgos con Michael y ella. Su interés solo aumentó. Eso lo explica todo, dijo Michael. Si Price era parte de esta sociedad, es posible que continúen su caso incluso después de su muerte. Ella asintió pensativamente. Pero, ¿qué tiene eso que ver con una persona sonriente? ¿Es el fantasma de Price o algo más? James recordó las palabras de un hombre sonriente en el cementerio: la justicia no tiene piedad. Tal vez este hombre era una especie de guía entre el mundo de los vivos y los muertos, la encarnación de la conciencia de aquellos que no pueden confesar sus crímenes. Decidieron centrarse en encontrar rastros de las actividades de los guardianes de la justicia. Si logran encontrar al menos una pista, podría llevarlos a una pista. Michael usó sus conexiones entre periodistas y pronto se enteró de varios casos extraños de desapariciones de personas con antecedentes penales. Todos tuvieron lugar en la misma zona de la ciudad. Mientras tanto, ella descubrió varios casos judiciales de principios del siglo pasado que mencionaban las duras sentencias de Price. Entre ellos se encontraban los casos de personas que más tarde fueron víctimas de misteriosos asesinatos. Parece que nos hemos topado con algo realmente grande, dijo. No es solo una serie de asesinatos. Es todo un sistema de justicia fuera de la ley. James se sintió emocionado y asustado al mismo tiempo. Sabía que se estaba acercando a resolver el misterio, pero también era consciente del peligro de su posición. Mientras tanto, otra carta anónima llegó a la redacción. Dentro había una foto de un hombre sonriente y una breve nota: estás más cerca de la verdad de lo que crees. Estas palabras reforzaron la determinación de James de continuar la investigación. Sabía que tenía que descubrir la verdad sobre el pasado de la ciudad y el papel del hombre sonriente en esta sombría historia. Por la noche, los tres se reunieron de nuevo en la casa de James. En las paredes colgaban mapas y fotografías con hilos de lazos entre ellos. Cada uno de ellos sentía tensión y miedo a lo desconocido. Pase lo que pase después, dijo James con confianza, tenemos que llevar esto hasta el final. Michael y ella estuvieron de acuerdo con él. Entendieron el riesgo, pero sabían que era demasiado tarde para retirarse. Esa noche, James no pudo volver a dormir. Estaba acostado en la oscuridad,
pensando en lo que les esperaba por delante. El hombre sonriente seguía apareciendo en sus pensamientos, un misterioso testigo de crímenes o algo más. Sabía una cosa, la verdad estaba más cerca que nunca. Y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para obtenerla. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos y descubrimientos para tres amigos que exploran los misterios del pasado de la ciudad.